Dios los bendiga, hermanos amados. Bueno, no los veo a ustedes, pero me los imagino y los bendigo, porque no hay privilegio más grande para un pastor bendecir a los hermanos, bendecir al pueblo de Dios, y sé que esa bendición la reciben. Amén, amados. Que Dios los bendiga. Vamos a orar, amados, que Dios nos dé el entendimiento, el conocimiento de la palabra que vamos a predicar, la palabra que vamos a dar, y que podamos sentirnos, Señor, qué privilegio tan grande de ser hijos tuyos, Padre. En el nombre de Jesús, yo cubro la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cubro a mis hermanos amados, cubro a esos fieles amados, fieles por la sangre de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, Padre, que son los que sostienen tu obra, Padre, con el amor que lo hacen. Nada va a quedar sin recompensa, Señor, como así dice también la oración de David, Señor, en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10 adelante, que todo lo que recibimos, lo recibimos de ti, para que podamos darte a ti, Señor, con todo el corazón, el alma y el espíritu. Yo los bendigo para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bueno, amados, quiero tocar un punto muy, para mí al menos, y para ustedes es hermoso, es la oración. Esa oración que nos lleva a creer, esa oración que nos lleva a creer para que esa oración pueda ser respondida. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Tuve el privilegio de mi apóstol, de nuestro apóstol, de poder compartir los viernes esta palabra, esta unción y esta enseñanza que está dando con los apóstoles, con todo el ministerio Benecer, en la oración y la profundidad que tiene, hermanos amados. Bueno, hoy lo quiero hacer también con mi pueblo, con el pueblo que Dios me ha confiado, amén. Y también sabemos que todo lo que nos pasa, que tengamos nosotros esa seguridad, que todo nos ayuda a bien, todo nos ayuda bien, hermanos amados. Entonces yo quiero compartir con ustedes lo que es la oración, el poder que tiene la oración, a lo que antes, muchos ya saben lo que es la oración. La oración es hablar directamente con Dios, hablando con Dios. Usted dirá, y sí, pero Él no me escucha, como muchas veces Dios no, el Señor nos escucha todo. El Señor escucha todo, porque lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Él. Entonces, todo esto que nosotros sabemos, por eso cuando oramos, primero, todo lo que pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así nosotros, si ustedes quieren ir buscando y ya abriendo su Biblia, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 14. Téngalo ahí que yo ahora le voy a decir. Entonces, Juan, capítulo 14, ahora le voy a decir el versículo 12. Entonces, la palabra clave en el Evangelio de Juan es creer. Esa palabra clave está acá en este Evangelio de Juan. La fe, la oración, libera el no entender, libera de no entender la palabra y tener el conocimiento de la palabra. Eso es lo que nos ayuda a nosotros. Entonces, tenemos dos cosas, la fe y la oración. Eso nos ayuda a tener una oración respondida para la gloria de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ver esto, el amor y la fe. Amén, amados.
se hace efectiva en la oración. El amor y la fe se hace efectiva en la oración. El amor, ¿por qué? Porque usted está orando por alguien, está orando, intercediendo por alguien. ¿Por qué intercede por alguien? Por el amor. Por el amor intercede. Porque está de un amigo, de un familiar, de alguien. Así no sea amigo, usted tiene un amor que no es un amor filial, es un amor ágape. Y Dios ve ese corazón, que usted se preocupa por el prójimo. Entonces ahí es también donde Dios lo usa en la oración para que el milagro se pueda hacer. Entonces esto es lo que tenemos que tener nosotros. Entonces, como le dije yo, el amor, la fe se hace efectiva en la oración. Usted podrá preguntarme, ¿por qué, pastor? Por la obediencia, que es lo que le agrada a Dios. 3 puntos, 3 cosas. Entonces dijimos, el amor, la fe y la obediencia. Usted se tiene que sentir seguro que su oración va a ser escuchada. Entonces, por eso quiero compartir con ustedes qué profundidad tiene la oración, hermanos. Para que Dios nos escuche, esos son los 3 puntos. La fe, el amor, la fe y la obediencia. Amén, amados. Entonces, para que recibamos de Él las cosas que necesitamos. Para que recibamos de Él las cosas que necesitamos. Entonces, yo sé que hay muchos hermanos, muchos que han recibido, han orado y han recibido del Señor. Y que el Señor me los tiene más en este tiempo, que ya van para 4 meses, 4 meses, que si no te sostiene Dios, no te sostiene nadie. Y si no te cuida Dios, no te cuida nadie tampoco. Porque tenés que creer que para Dios no hay nada imposible. Dios te puede sorprender. Entonces, por eso quiero compartir esta oración que damos a dar a conocer. Y también, si pueden ver también, todos los viernes, las oraciones, el poder de la oración que tiene. Más en este tiempo. Vamos a ir a la palabra, por favor. Y dice así, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Está hablando el Señor Jesús. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Quiere decir que cuando pedimos en el nombre de Jesús. Aquí es una oración que tiene que ser efectiva y respondida. Amén, amado. Entonces, gloria a Dios. Este versículo 12 que leímos recién, tenemos que ver que dice que nosotros podemos llegar a hacer cosas mayores que Él. Naturalmente que Él dijo esto porque Él iba a estar 3 años y medio nada más acá en la tierra, pero nosotros, al menos, como yo que conocí al Señor hace 35 años de mi amado Pastor Reyes, de la Iglesia Los Olivos, ahí tuve la experiencia, y cuánto tiempo ya que predico el Evangelio. Jesús estuvo 3 años y medio nada más, dando el ministerio de Él. Era el ministerio, por eso dijo, ustedes harán cosas mayores, por más tiempo que podemos tener. Pero pasa algo muy, muy profundo y hermoso, hermanos. Que en el ministerio de Él siguió. Él fue crucificado, pero el ministerio de Él siguió. Con la promesa del Espíritu Santo y el Pentecostés. Y hoy hace 2000 y pico de años. Y sigue, como le decía a los discípulos, ustedes harán cosas mayores que yo. Y los discípulos de hoy que somos de Él, también Dios nos va a usar para hacer cosas mayores, cosas hermosas. Lo va a usar usted en grandes cosas, lo va a usar. Por eso el ministerio de Él sigue vigente. Sigue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para quién? Para todo discípulo, como fueron los discípulos de Él, que quieren tener esta
gran bendición. Amén, amado. Entonces, esto es lo que nos enseña el versículo 12. Entonces, nosotros por eso queremos, primero, debido a que el Señor Jesucristo también nos dio hoy, que estamos nosotros, el mismo poder que le dio a sus discípulos, antes de que viniera el Espíritu Santo. Dice que sopló sobre ellos y le dio el Espíritu Santo. Aliento de vida, aliento para ayudar, para poder respaldar a otros. Amén. Y esto es lo que es más hermoso. Entonces, segundo, nuestras obras incluyen en la predicación del Evangelio. Ahí influyen nuestras obras, cual trae consigo las bendiciones, la justificación y la reconciliación. Escuche, la justificación, mire usted, la justificación es el año de la revelación Amén. Y no es casualidad el año de la revelación que Dios le reveló a nuestro apóstol. ¿Y cómo se lo reveló? El año de la reconciliación. Y mire lo que fue pasando, lo que pasó. Esta palabra se la dio justo, el 31 de diciembre, que terminó el año 2019 y entró el año 2020. Y este año tienen la oportunidad muchos, porque no sé quién puede estar mirando esta prédica, pero puede estar apartado o nunca conoció al Señor o no le hablaron del Señor, pero es el año de la reconciliación. ¿Por qué? Para reconciliarse con el Señor y ser un hijo de Él, que no va a pasar miseria directamente, le digo. No va a pasar necesidad. Y tiene este año el año de la reconciliación. Mire qué revelación le dio a nuestro apóstol. Por eso yo comparto con ustedes y me regocijo, hermanos, me regocijo. Es decir, que todas las manifestaciones del reinado de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, luego de su resurrección, la dejó para nosotros. Amén, amados, para nosotros. Entonces, gloria a Dios. Por eso la oración ofrecida en el nombre de Jesús, tiene poder, mucho poder. Pero no se olvide de esto, usted tiene que creer, como empezamos diciendo en la palabra. Creer en la fe, primero en el amor, tener el amor y después la fe. La fe que todo lo que usted pide, usted lo va a recibir. Amén, amado. Entonces, gloria a Dios. Entonces, el versículo 13 que leímos dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mire usted, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, la oración ofrecida en el nombre de Jesús está en, mire usted, qué bendición que tenemos, en la concordancia con su naturaleza y sus propósitos revelados, hermano. Y cuenta con todo peso de su autoridad. Con todo peso de su autoridad. En el nombre de Jesús sacaremos fuera demonios. Se sanarán los enfermos en el nombre de Jesús. Y esto es una enseñanza tan grande para nosotros, hermano. Una enseñanza preciosa. Entonces tenemos que creer en la oración. Una vez hablé con un hermano y hablando, me dice: a mí me cuesta orar. Yo sé que a muchos les cuesta orar, pero tenemos que ir a hablar con el Señor. ¡Qué privilegio! Ir a hablar con el Señor. Entonces nosotros, ahora quiero que me acompañen, por favor, si pueden, ir a Juan capítulo, vamos a ir al capítulo 16, un poquito más adelante. Vamos a leer del versículo 23, por favor. Gloria a Dios. Juan, ¿lo tienen todo? Juan 16, versículo 23. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios.
En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no hablaré más por alegoría, sino que claramente anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Mire usted la promesa que nos da el Señor acá. Esa promesa que todo lo que pidiéramos al Padre no es que Él le va a hablar. Él dice que lo recibe y sabemos que los dos son uno, los tres son uno. Amén. Y todo lo que pidiéramos lo está escuchando el Padre directamente. ¿Por qué? Porque amamos a Jesús. Amamos a Jesús. Entonces ahí es donde el amor a Jesús, eso es lo que nos da la seguridad de que nosotros podemos sentirnos bien seguros pidiendo en la oración. Amén. Esto es divino. Todo lo que es divino es lo sobrenatural, hermano. Todo lo divino es lo sobrenatural. Por eso, hermanos amados, la relación del creyente, antes que la gente se acercaba a Dios, antes para acercarse a Dios, no se podían acercar, hermano. Entonces, después de la resurrección de Cristo, cualquier creyente podía acercarse a Dios. Se podía acercar a Dios. Pero Dios dice que nosotros, para acercarnos a Dios, un día cambió. Un día cambió. Ese cambio de nuestra vida fue en el nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para nacer de nuevo y hablar con Dios directamente. Directamente hablar con Dios. Antes, en los tiempos de antes, tenían que, una vez al año, uno solo entraba atrás de ese telón que había. Una vez al año. Entonces, quiere decir que nosotros, gracias a Jesucristo que fue rasgado el velo del templo, tenemos comunión directa de hablar con nuestro Padre. Comunión directa. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Hablar con Él. El Espíritu Santo es una persona. Él te va a llevar, Él te va a llevar a que lo que tú pides, la fe que tú tienes, Él te va a respaldar, hermano. Entonces, quiere decir que antes entraba solamente el sacerdote una vez al año por el pecado de todas las naciones. No, de una sola nación, que era el pueblo elegido. Pero gracias a la crucifixión de Cristo, nosotros tenemos acceso directo a donde está nuestro Señor para hablar con Él. Y esto lo hacían una vez al año en sacrificio. Mire usted lo que tenían que esperar para hacer el sacrificio, y un solo sacerdote podía entrar a donde está el Señor. Y hoy nosotros, después que somos discípulos, que nos hemos bautizado, Él nos ve como sacerdotes para pedirle a Él directamente. Entonces, así lo ve el Señor. Usted puede pensar, pero yo no soy sacerdote, pero Él lo ve directamente porque lo dice la palabra. Lo dice la palabra, y si lo dice la palabra, es usted el que no cree. Pero mire qué privilegio nos da de ser reyes y sacerdotes. Amén. Es un privilegio muy grande.
Yo mire, no sé, yo a veces me pongo a pensar, digo, qué privilegio ser hijo de Dios, que tenemos donde tener un sostén, un abrazo, un respaldo, un respaldo. Si me quieren acompañar, por favor, Hebreos capítulo 10, por favor. Gloria a Dios. Para confirmar la palabra, amados. Gloria a Dios. Vamos a Hebreos capítulo 10, vamos a leer del versículo 19, por favor. Nosotros siempre tenemos que mantenernos firmes en la protección, fíjese bien, firme en la protección y la profesión que tenemos. La profesión nuestra es la fe. Cristianos, discípulos y sacerdotes para el Señor. Leamos, mire qué dice. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Y dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Cuándo, pastor? Cuando vamos a orar, cerramos la puerta y donde usted está, en el lugar que está orando, es un lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo, dice el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Y dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mire usted, nos tenemos que estimular unos a otros, el amor y las buenas obras, antes que pasara lo que está pasando. Antes teníamos todos el amor y las buenas obras, pero ahora está todo apartado, está todo, únicamente podemos tener el amor para tener las buenas obras, estar recibiendo la palabra en nuestros hogares, recibiendo la bendición en nuestros hogares. Amén, amado. Entonces, considerémonos, lo voy a repetir otra vez el versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más que veis que aquel día se acerca. Mire usted, no dejando de congregarnos. Así estamos congregándonos. Es una forma de congregarnos. Cada uno en su hogar. La bendición que entra en el hogar, en la casa. Ay, Señor, tú eres muy bueno, Señor. Muy bueno. Entonces, dice, voy a leer nuevamente el versículo 25, amado. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ve que aquel día se acerca. Muchas veces en la iglesia, tantos años que gracias a Dios, 17 años que tenemos ya nuestra iglesia, ya se van a cumplir, y hay hermanos amados que por ahí le dicen, ¿por qué no viniste? Te alejaste, y por ahí el hermano se ofende, o lo llama por teléfono, ¿por qué dejaste de venir? ¿Por qué no estás viniendo? Ese hermano es porque lo ama, tiene el amor de Dios. Entonces, por eso, esto es lo que nosotros nos tenemos que estimularnos, al amor y a las buenas obras, amados. Entonces, gloria a Dios. Este versículo 19 y 20, el lugar santísimo del templo quedaba oculto antes, a la vista de nadie, quedaba oculto.
quiere decir que tenía un velo para entrar a la habitación santa. Lo hacía cuando ofrecía sacrificio por los pecados, como le dije antes, un solo sacerdote y una vez al año. Entonces, hoy nosotros tenemos este privilegio tan grande, de poder entrar directamente a la presencia del Señor, hablar con Él y saber que Él nos está sosteniendo, Él nos va a guardar, nos va a cuidar de cualquier enfermedad, de cualquier contagio, de cualquier pandemia. Él nos cuida, pero tenemos que creerlo en el nombre bendito de Jesús, para la gloria de Dios. Entonces Jesucristo quitó el velo, y todos los creyentes podemos ser sacerdotes, como decía aquí, un sacerdote nuevo, porque hablaban los sacerdotes antes, con Dios hablaban nada más, no entraba nadie más. Y hoy tenemos ese privilegio nosotros, de ser reyes y sacerdotes de la palabra de Dios. Amén. ¿Usted lo cree? A las mujeres también. Ellas son reinas, para entrar al lugar santísimo. Mire qué privilegio. Yo no sé cuántos podrán estar mirando, hermanos. ¿A cuántos les dio el Señor la oración respondida? Él nos da un consuelo. Nos da consuelo de todas las cosas. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que saber. Él es nuestro consolador. Jesús nos dejó el consolador para que nosotros podamos ser fiel a Dios, fiel a Él. Mira, acompáñenme para que podamos ver lo que dice. Primera de Pedro, si me acompañan, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 9. Gloria a Dios. Primera de Pedro, Gloria a Dios. Versículo 2. Capítulo 2. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, dice así, lo repito por Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Preste atención a esta palabra. Preste atención. Mire. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mire qué privilegio. ¿Cómo nos ve Él? ¿Cómo nos ve el Señor? Como reyes y sacerdotes. Y dice el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Miren, hermanos, cuando yo empecé el camino del Señor, empecé a leer la palabra, que nunca jamás ni sabía que había una Biblia, naturalmente, porque el único que la leía donde yo era monaguillo, la leía el sacerdote, y hay de que alguno va a tocar la Biblia. Yo quisiera leer la Biblia y me sacaron y me dijeron, vos para tocar esto es sagrado, para que no tengas más, no la podés tocar, tenés que ir a un seminario, querés ser sacerdote. Me decía el sacerdote que yo era monaguillo, un sacerdote amoroso, muy bueno, pero nunca pensé que iba a tener una Biblia en la mano, jamás pensé que iba a tener una Biblia en la mano, ni siquiera cuando tomé la comunión. Me dieron un librito de catecismo. ¿Va comprendiendo? Entonces, esto, lo más sagrado, es miles de años. El único libro que no se agota, el único libro que sigue vivo por el Espíritu Santo. ¿Cómo le voy a hacer entender
Yo sé que los hermanos queridos entienden, pero hay alguien que quizá todavía no quiere saber nada con Dios, no quiere saber nada con Jesús, no quiere saber nada con nadie. Pero este es el libro sagrado, el libro divino. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Señor. Entonces, lo tenemos que sentir seguro, hermano. Entonces, esto es lo que yo quiero compartir, porque cuando yo empecé a agarrar la Biblia, a leer la Biblia, lo que más me dolió, les soy sincero, que ya amaba a Dios con mi corazón, lo amaba más que todo en este mundo lo que había, por lo que Él hizo por mí, lo que yo sentí, el encuentro personal con Él, divino, divino. Pero cuando leí la palabra que Él sabía en Génesis, que Él se había arrepentido de haber hecho al hombre, sentí un dolor, que Él se había arrepentido de haber hecho al hombre. Mire, era como si mi padre a mí me hubiera dicho, me arrepiento de que te haya engendrado, me arrepiento de que te hayas nacido, sentí algo tan doloroso y quizás por eso lo seguí con todo mi amor, para que no pase lo que Él pueda decirme, me arrepiento de haberte hecho. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo, para que tengamos la oportunidad, porque solo un justo, por un justo, se salvó el mundo. Entonces, mire, me gustaría ir a que lo compartamos, porque quizás usted puede sentir lo mismo que sentí yo. Vamos a Génesis capítulo 6, por favor. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 5, hermanos. Miren, hermanos. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres, búsquelo, lo voy a esperar un poquito, búsquelo tranquilo. Génesis capítulo 6, versículo 5. Por favor, mire. Y dice así la palabra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Usted qué opina? Hoy, ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? ¿Y cómo han vivido nuestros años? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente para el mal. Todos, gracias a Dios, nosotros no, porque conocimos la palabra, conocimos el camino, pero hay otros que no conocieron el camino, ni saben el camino. Entonces, esto es que nosotros podamos saber la palabra. Y esto es lo que es. Y ellos eran de continuo solamente para el mal. Mire que dice el versículo 6:6, justamente el 6:6. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Mire. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Que Dios, el corazón de Dios, quedó, mire, dice, le dolió en su corazón. Y dice el versículo 7, y dijo Jehová, raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Me arrepiento de haberlos hecho. Aquí lo dice en plural. Es como si tu padre o tu madre te hubiera despreciado. Por eso nosotros tenemos que
enseñar contra el aborto, contra lo que está pasando en el mundo. Millones, hicieron un censo, millones, porque tienen vida. Y ese que está adentro, se arrepintió la madre o el padre de tenerlo. Esto sentí yo cuando dijo que se arrepintió de haber hecho al hombre. Y dice, nuevamente dice, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, hermanos, amados. Por eso, hermanos, está cerca el Señor. Muy cerca está el Señor. Así como pasó en los tiempos de Noé. Está muy cerca el Señor. Ay, Señor, qué bueno eres tú. La oración, hermano, tiene un poder muy grande. Acompáñenme, por favor, a Efesios, capítulo 6. Gloria a Dios. Efesios, capítulo 6. 2 versículos solo vamos a leer. Yo a mi amada iglesia, a mis amados hermanos, le enseñé que todas las mañanas tuvieran que hagan esta armadura. Yo no la voy a dar toda porque ellos la conocen, pero otros que no la conocen pueden orar todas las mañanas, orar esta armadura. Y vamos a leer 2 versículos solos nada más. Vamos a leer el versículo 17. Efesios 6, capítulo 10, capítulo 6, versículo 10. 10 empieza toda la armadura de Dios, pero vamos a hacer nada más que del versículo 17. Y dice así la palabra. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos unos por otros. Él nos ve como santos, porque estamos apartados del pecado. Y si alguno tiene pecado, que hoy lo pueda confesar y arrepentirse de todo corazón. Pero Él nos ve como santos. Entonces, yo lo voy a repetir otra vez el versículo 18. ¿Sabe por qué? Porque dice, orando en todo tiempo y en toda oración y súplica. Como les digo, y lo digo, y lo he palpado en mi vida, tenemos tiempo de una oración, entrar a nuestro cuarto, cerrar y hablar con Él. También podemos hablar con Él manejando en el auto, al lugar donde vamos, y si vamos a hacer un trámite, vamos a hacer algo, hablemos con Él, porque usted tiene que creer que el Señor va con usted. El Señor va con usted. Somos testimonios de cosas que hemos estado con mi esposa que eran imposibles, pero Dios la hizo posible. Miren, hermanos, me encantan los testimonios, me encantan. Estamos para sacar la visa en la embajada de Estados Unidos, hermano. Una cola, 2 cuadras de cola, 2 cuadras. Estábamos ahí con mi esposa, mi hijo Juan Marcos y yo, estamos ahí en la cola. Vienen 2 soldados americanos, y nos sacan de la cola, a los 3. Miran, y me dice, ¿Cecchini? ¿Cecchini? Sí, acompáñenme.
¿Son 3? Sí, fuimos. ¿En qué lugar nos hicieron entrar? Zona VIP. En la zona VIP. En 10 minutos, ¿no? Y en 10 minutos nos dieron la visa. Hermanos, en 10 minutos nos dieron la visa. Mire lo que hace Dios. Porque yo la primera vez nunca había ido a sacar la visa. No sabes si te la dan, no te la dan. No sabes. Pero nos sacaron de la cola que estábamos por allá atrás y nos llevaban a los 3. Los que estaban en la cola, ¿qué habrán pensado? Estos 3 tienen captura. Estos 3 tienen algún problema. Por eso predico al que conozco, hermanos. Predico al que conozco. Tengo la bendición de Dios, como la tienen ustedes. Sepan en dar valor a la oración. Entonces dice, nuevamente el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros íbamos orando en el auto, mientras íbamos a sacar la visa. Y hasta el día de hoy, ¿sabe qué? Me queda la duda, si esos no eran ángeles. Me queda la duda. Porque quedé sorprendido, hermano. Ay, Señor, por eso predico de lo que vivimos y lo que hemos vivido. Ay, Señor. Acompáñeme a Filipenses, por favor. Ya para terminar. Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, vamos a leer del versículo 6. Y dice así la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, amados. Toda oración y ruego en acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, lo guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos que tener trámite, tenemos que ir a un lugar, tenemos que ir al otro, pero vamos orando en el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. No que me van a decir y no que me van a, no sé cómo lo van a tomar y cómo me aceptarán, me recibirán. No, el pensamiento de Dios, donde vayas y tengas que ir, anda hablando con el Señor Jesús. Habla con Dios, porque si hablas con Él es porque tenés el Espíritu Santo. Amén, amado. Que Él también en muchas cosas intercede por nosotros el Espíritu Santo, así como dice Romanos capítulo 8. Entonces, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces ahora nosotros tenemos este privilegio tan grande, hermano, tan grande, tan grande. Más en este tiempo, tener el vigor, tener la fuerza. Reprendamos la tristeza, la amargura. Acompáñenme a Primera de Juan, ya para terminar, hermanos amados, capítulo 5. Vamos a leer versículos 14 y 15. Confianza y compasión en la oración. Y dice así la palabra del Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Amén, Señor. Recién le estuve predicando. Para que usted tenga esa confianza. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones
que le hayamos hecho. Amén, amado. Oraciones respondidas, oraciones contestadas, pero lo tenemos que creer, amado. Lo tenemos que creer. Entonces esta es la gran bendición de Dios. El orar es estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Amén, amado. Eso es el orar, de estar de acuerdo con la voluntad de Dios. De manipular a Dios, no. Buscamos caminos cortos y fórmulas que garanticen una respuesta a cualquier petición, hermano. Una respuesta a cualquier petición para la gloria de Dios. Por eso, hermanos amados, la palabra es todo. Nosotros somos hijos de Dios, hijos de Dios. Y voy a dar una yapita y usted también me va a dar una yapita. Vamos a 1 Timoteo. Con esta termino, pero para que ustedes puedan sentirse seguros, pero pastor, ¿cómo puedo hacer? Leyendo, comprobando, anotando en las prédicas, anotando las escrituras, y que usted pueda creer toda la palabra que usted leyó y la palabra que usted escuchó. Por eso empezamos la prédica diciendo que Dios nos dio todo el entendimiento y el conocimiento. ¿Para qué? Para que entendamos, que entendamos la palabra, que Dios nos revele la palabra. Entonces, vamos a ir entonces a 1 Timoteo, por favor, y ya terminamos. Versículo 2. Vamos a ir 2 versículos nada más. ¿Tenés un marido bravo? ¿Tenés una esposa brava? ¿Tenés un hijo bravo? ¿Tenés un hijo mal? Un hijo que puede... Ora por él. Ora por él. Así oraron por mí, mi esposa y mi suegra. A mí no me cambiaba nadie. Pero cuando tuve el encuentro con él, fue por las oraciones de ellos. Fue por las oraciones de ellos, pero lo tienes que creer. ¿Saben lo que me decían a mí? ¿A vos no te salva ni Dios? A vos no te salva ni Dios. Y es la oración matutina del Salmo número 3. Eso me decían a mí. ¿Sabe lo que es eso? Y yo no conocía nada. Así me decían, a vos no te salva ni Dios. Y esa es la oración que me confronto todas las mañanas, que el que me salvó fue Dios. Vamos a leer estos 2 versículos, hermanos, y terminamos. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por todos los hombres. No hay duro que no se ablande. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Y cualquiera que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, por lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Esto hablaba Pablo, el arquitecto del Evangelio. Hablaba Pablo. Sabía lo que predicaba, sabía lo que había visto, sabía dónde Dios lo llevó, dónde Dios lo trasladó al tercer cielo, hermano. Al tercer cielo, al paraíso lo llevó. Eso está escrito. 2 Corintios capítulo 12, del 1 al 5.
Mire toda la sabiduría que fue allá y le dijeron que no dijera nada de lo que había visto. Pero que Él estuvo allá y toda esta sabiduría, todo este conocimiento que Él nos está dando para que nosotros vayamos donde Él está ahora también y donde está Cristo, para la gloria de Dios. Ay, Señor, vamos a orar, hermanos amados. Gracias, Señor. Vamos a orar, hermanos amados. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Señor, tú sabes, conoces el corazón de tus hijos, Padre. Nosotros somos felices, Padre, como pastores, Gloria a Dios. que nos has puesto tú, Señor, Gracias. para orar, interceder por este pueblo que nos confiaste, Padre, Señor, gloria a Dios. en el nombre de Jesús, Padre. Señor, Gloria a Dios. tú sabes cuánto amamos este pueblo, Gracias, Señor. Gracias. cuánto amamos a los Gracias, hermanos Señor. fieles, a los hermanos que sostienen tu Aleluya. obra, Gracias. porque te están sosteniendo. Oh, Señor. Tú de nosotros no necesitas nada. Oh, Señor. Por eso, así dice la oración de David. Gracias, Señor. Pero el corazón, Señor, de sí, ellos, Señor. para mantener tu obra, que Amén. es tu casa, Amén, aquí en la Señor. tierra, Señor. Amén. Es la casa de oración, Padre. Todopoderoso, Toda iglesia es Señor. casa de oración, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Y ellos, así el amor a ti, Gracias, por eso lo hacen, Señor. porque te tienen amor a ti, si no, no lo pudieran hacer. Amén. Y están llenos del Espíritu Santo, Amén. para más en este tiempo Sí, Señor. que están sosteniendo la obra, Padre. Gloria, Camaya, En el Santo, nombre bendito de poderoso Jesús. Dios. Llueve bendiciones divinas, Señor. Amén. Porque ahí probaste el corazón de todos ellos Así es, para Señor. sostener tu casa, Así Señor. es, Señor. Nosotros como sus pastores los bendecimos Bendecimos a tus hijos, Señor. en el nombre de Jesús. Bendecimos Y te damos a tu gracias pueblo, porque Señor. tenemos intercesión entre todos los hermanos de orar Amén. Bendice y los pedir unos por pastores, otros, Señor, Bendice. para la gloria de tu nombre. Bendice, Y cuántas Señor. veces hemos recibido la oración que tú nos has dado y la hemos recibido. Amén. Amén. Y se ha hecho sí y amén, Señor. Amén, En el sí, nombre de Señor. Jesús. Gracias, Yo los bendigo, Padre. Señor. Gracias, En el Señor. nombre bendito de Jesús. Gracias, Y si hay alguien que quiera aceptar al Señor como Salvador de su vida Amén. y dejar de ser creación como Gracias, antes era, Jesús. Señor. Gracias, Señor. Como antes era. Y hoy decidir Gracias, ser un hijo de Señor. Dios. Gloria a Dios. Si está en el lugar donde está, yo no lo puedo ver, pero Él me está viendo, Él me está Amén. mirando, Señor. Sí, Señor. Que se ponga su mano en el corazón, Así es, cierre Señor. sus ojos Gloria a Dios. y que repita estas palabras. Señor Jesús, Gloria a Dios. yo te doy gracias con el propósito que estoy escuchando Amén. hoy tu palabra. Sí, Señor. Señor Jesús, Te doy gracias. te pido perdón porque sé que soy pecador Amén. o pecadora, Amén. pero me arrepiento de todo corazón y te pido perdón. Oh, sí, Señor. Bendice, Padre. Gracias, Señor, Bendice, Señor. por perdonarme Bendice, y Señor. estar limpio Bendice, Padre. del pecado que me acusaba, Señor. Sí, Señor. Y hoy te Oh, declaro mi Jesús. como el Señor de mi vida. Oh, amado. Salva mi casa y toda mi familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. También si hay alguien que está apartado del camino, Sí, Señor. que nunca mira a los hombres, Acércalo a ti, que yo Señor. tampoco nunca miré a los hombres, Acércalo. sino que te seguí a ti, Señor. Acércalo, Señor. Porque todo es tuyo. Todo es tuyo. Acércalo, Señor. Y que se acerque a esta reconciliación, Señor. Oh, mi Señor. Más en el tiempo que vivimos, Padre, para la gloria de Dios. Oh, Señor. Que repite esta oración si está apartado. Oh, Señor. Señor Jesús, un día te conocí, un día estuve en tu casa. Sí, Señor. Me aparté, Señor, Tan poderoso, mi Señor. porque no te miré a ti, Señor, Gracias, Jesús. sino que pude haber mirado a alguien, Gracias, mi Señor. a un hombre. Poderoso, mi Pero Señor. yo te tengo que mirar a ti, Señor. Hoy es una enseñanza para mi vida. Gracias, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Gracias, Señor. Repita esta palabra, hermano amado. Señor Jesús, Amén, Señor. te pido perdón Oh, sí, Señor.
por haberme apartado de tu camino. Aleluya. Y hoy, y este año que es el año de la reconciliación, te pido perdón. Bendice. Nuevamente, Señor, bendice. sé que soy pecador. Perdona mis pecados. Bendice, Señor. Señor, Bendice a tu quiero volver a tu camino. Ayúdanos. En el nombre bendito de Jesús. Ayúdanos, Señor. Y hoy te declaro nuevamente, Ayúdanos, Señor, Señor amado. como el Señor de mi vida. Así es, Señor. Porque creo en Jesucristo. Amén. Porque estuve en tu camino. Poderoso. Y hoy me reintegro Poderoso. nuevamente a tu casa, Señor. Y te declaro nuevamente como el Señor de mi vida. Amén. Sí. Gracias, Señor. Bendice. Muchas gracias, Señor. Y todo aquel que pueda tener una enfermedad, Señor, Amén, Señor. que es una enfermedad de huesos, Amén. problemas estomacales, problemas de columna, Señor, Amén. en el nombre de Jesús, que se ponga la mano donde lo tiene. Y tú lo puedes, lo haces, Amén. porque para ti no hay nada imposible y no hay distancia para tu Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Padre mío, así como nos trasladamos en el Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, Poderoso. tú estás mirando y estás viendo a ellos con la fe que ellos están poniendo, la enfermedad la están confesando con su boca, la enfermedad que tienen. Y yo reprendo con la autoridad que tú me has dado toda enfermedad, Señor, hereditaria, benigna, que tiene alguno que está escuchando esta Oh, sí, Señor. oración. En el nombre de Jesús. Y lo declaramos sano por el poder de tu Espíritu Santo, para la gloria de tu nombre. Sano, sano, y va a ser testimonio a los cuatro vientos Gracias, Jesús. la sanidad que le diste, para seguirte en espíritu y en verdad Él también. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos amados. Que Dios los bendiga mucho, mucho.